Voy a hacer unas consideraciones rápidas a partir de unas notas que tomé hace muy poco en torno a el libro de Óscar García, Dios salve el arte contemporáneo, descubre los más sorprendentes pecados cometidos por los artistas de nuestro tiempo, publicado en la editorial País 2. Ya he comentado en este canal de YouTube este libro y en la cafebrería de Pozuelo de Alarcón me invitaron a que participara en la presentación, bueno, más bien en una discusión en torno a algunas cuestiones que formula este libro de Oscar, que ya dije que es un libro muy recomendable, en un encuentro también con mi amigo el crítico Enjuto, y entonces estuvimos allí hablando durante bastante tiempo. Sé que se grabó un vídeo del acto, aunque desconozco en qué momento la gente de la cafetería lo colgará. Lo único es que tenía aquí unas notas y son de estas esquelas, de estos cuadernitos que me dejan o que agarro de los hoteles cuando viajo y en el que tomo a veces notas rápidas para intervenciones en mesas redondas y que pues, luego en muchos casos no utilizo y tengo luego esta cuestión que me da un poco de pena pensar que a lo mejor algunas reflexiones que anoté ahí puedan tener alguna utilidad. Bueno, en este caso se trataba de tomar el elemento que introduce ahí Óscar García García de analizar el arte contemporáneo a partir de los 7 pecados capitales, bueno, para subrayar que son un elemento crucial de la moral cristiana, que caput o capital, según advertía Tomás de Aquino, tiene que ver con un fin excesivamente deseable y Tomás de Aquino también indicaba que los pecados capitales son aquellos a los que la naturaleza humana está principalmente inclinada. Y me pareció interesante esta especie de deseo, esta inclinación, casi podemos decir este clinamen de los deseos y también del arte contemporáneo. Los pecados capitales fueron ajustados por Gregorio Magno en el siglo VI, aunque el monje Bragio Póntico ya había hablado sobre los 8 vicios malvados y sobre esa dimensión de las pasiones más malvadas de los logismoi. Son 3 los vicios hacia el deseo de la posesión, la gula y la variedad, la avaricia y la lujuria, y 4 los vicios irascibles, que no son deseos, sino carencias, esto es privaciones o dimensiones de asuntos que nos faltan, de cuestiones que nos faltan, y estas privaciones o frustraciones son la ira, la pereza, la tristeza y el orgullo. Juan Casiano en el siglo V actualizó los 8 pecados capitales como gula, ebriedad, avaricia, lujuria, vanagloria, ira, pereza, soberbia y tristeza. Em, Pensaba que el día, y todavía le doy vueltas a la cuestión de cómo hay unas derivaciones conservadoras en la moral cristiana en torno a los pecados capitales, y sería importante también ponerse en relación con el advenimiento del protestantismo, pero también con el papel que tienen los pecados capitales en el movimiento pentecostal y, por supuesto, la relación que hay entre tormento, infierno y purgatorio en esta cuestión del pecado y de lo pecaminoso. El poeta Aurelio Prudencio realizó una serie de personificaciones alegóricas de los vicios y de las virtudes en la psicomaquia, y los sermones medievales recogen toda esta cuestión de los pecados capitales, que está sintetizada también en algunos materiales cruciales de la historia de la literatura, como sería el libro del buen amor del arcipreste de Hita, y también los pecados capitales tienen una importante presencia en el ámbito de la pintura. Pensemos en la mesa de los pecados capitales del Bosco del año 1495, en la que pone cabe Deus videt, Dios lo ve todo, y también la importancia que tienen evidentemente los pecados capitales en los autos sacramentales, por ejemplo, de Calderón de la Barca. Frente a los pecados, como bien sabemos, se encuentran las virtudes. A la soberbia se opone como virtud la humildad, a la avaricia la generosidad, a la lujuria la castidad, a la ira la paciencia, a la gula la templanza, a la envidia la caridad y a la pereza la diligencia. A mí me interesa especialmente la pereza, que es, podemos decir, casi el pecado metafísico por excelencia, o también podemos decir que es el pecado artístico por excelencia, y que la variación de 7 y 8 tiene que ver con cómo se entiende a la tristeza o la pereza,
la melancolía o la escitas, la dimensión de la resistencia para entregarse a la oración o al trabajo. El demonio de la pereza es Belfegor, que tiene que ver con Baal y es el demonio cagón o el demonio cagador. Ahí está el famoso texto de Maquiavelo, Belfegor archidiavolo, Belfegor el archidiablo. Me interesaba, y ahora tan solo quería hacer esta intervención breve, que recoge, como digo, estas notitas que tomé en estos papeles, es la cuestión de la teología del arte o la relación que entre pecado, culpa y expiación, que es una cuestión que querría desarrollar, a ver si este año tengo tiempo, en una especie de libro, un ensayo que me gustaría que fuera una suerte de genealogía de la moral artística, retomando la genealogía de la moral de Federico Nietzsche y también los ideales ascéticos y la cuestión de la culpa, la deuda y la mala conciencia. Sobre todo para reflexionar sobre esta cuestión de por amor al arte y cuál es la economía política del arte en el sentido de Pierre Bourdieu, es decir, cuál es el campo cultural institucional y cómo se ha ido pasando de esta moral judio-cristiana a un nuevo ámbito cultural en el que también se va más allá del fundamento protestante o el ethos protestante que domina el origen del capitalismo, esa dimensión del protestantismo iconoclasta y también la importancia que tenía, por ejemplo, en el protestantismo la naturaleza muerta y la manifestación a través de la naturaleza muerta no tanto de la gula, sino de la vanidad. Y tal vez habría que pensar en este sentido un nuevo espíritu del capitalismo creativo, un nuevo espíritu del capitalismo en el sentido de Boltanski y de Schiapiello, pero también poniendo ahí el foco de atención en el paso desde la ética protestante entendida por Weber a lo que sería la idea de creatividad o la ideología del creativismo en la estela de los planteamientos, por ejemplo, de Richard Florida, y me parecía que se podía hablar de 5 nuevos, no pecados, pero sí síntomas contemporáneos que serían, bueno, en mi opinión, la impostura, la inoportunidad, la imbecilidad, la inmovilidad, la impertinencia, la impasibilidad, la indocumentación y un octavo, la impopularidad. Y todos ellos con un cierto carácter paradójico, porque había escrito aquí que se podía hablar de una impostura soberana, de una importunidad intempestiva o anecdótico ocasional, de una imbecilidad deliberada, e incluso en una línea de un arte idiota, de una inmovilidad museal o pseudonomádica, de una impertinencia como la pertinencia como sistema de inclusión y de exclusión o de filtrado, de una impasibilidad que tiene que ver con toda la cuestión de la empatía o de la teoría de los afectos o esa afectividad o nueva sinceridad vinculada con las formas del arte contemporáneo, una indocumentación paradójicamente ultradocumentada o incluso archivística y una impopularidad populista que a la postre tiene que ver con el giro académico. Bueno, todas estas 8 dimensiones, como digo, se me ocurrieron dándole vueltas al libro de Dios salve al arte contemporáneo, también recordando que al final del mismo, en el epílogo, pues Óscar García plantea lo siguiente: ¿por qué no aprovechamos o no nos aprovechamos de la forma en la que sentimos y vivimos los pecados capitales? Hagamos que la soberbia, dice, nos lleve a ser orgullosos, que nuestras envidias nos encaminen a superarnos, que la lujuria haga que nos amemos como locos, que la gula nos ayude a saborear la vida, que la ira se transforme en energía positiva y, por último, que por pereza no demos rienda suelta a los demás pecados. Rompamos, dice en la página siguiente, la 206, una lanza en favor de la irreverencia, la osadía, la provocación, el descaro, el atrevimiento, la transgresión, la desvergüenza y la frescura, porque sin ellas la creatividad desaparecería. Bueno, como digo, me parece que por lo menos a mí me interesa desplegar la tarea de una especie de ateología o una teología negativa que sería como una suerte de reconstrucción o un intento de aproximación a una sintomatología y una genealogía del arte contemporáneo en los vínculos entre ética y estética, pero también en ese intento de dar vueltas
a una comprensión de un mundo verdaderamente desquiciado, y también saber cuáles son las revolving doors o las puertas giratorias de este mundo en el que se pasa del pecado a la gracia, o lo que tiene gracia deja de tenerlo y lo divertido se vuelve absolutamente aburrido, como acaso ya ha sucedido con este vídeo, que la única virtud que tiene es que dura solamente 10 minutos y medio.